Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar con nuestro estudio del libro de Ruth. Hoy vamos a estudiar el capítulo 2, versículo 17 hasta el versículo 23, que es el final de este capítulo. Pero antes, hermano, recordemos que en el libro de Ruth, en el capítulo 1, nosotros podemos ver la tragedia de Noemí y de Ruth. Ellas pierden a sus esposos en la tierra de Moab, y esto obviamente las orilla a regresar a Belén, ya que su situación era una situación de pobreza. Noemí realmente no veía nada bueno en su vida, a tal grado que ella en Ruth capítulo 1 versículo 20 expresa estas palabras, dice, y ella le respondía al pueblo de Belén: no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella se sentía amarga, ella estaba triste, estaba sola, estaba desolada. Y en el versículo 22 dice: así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. En el capítulo 2, hermanos, vemos que la historia empieza a cambiar totalmente, ya que ven una pequeña luz de esperanza. Dice Ruth capítulo 2, versículo 1, dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Había una realidad, hermanos, y es que Noemí jamás había pensado en Boaz. Pero por la soberana voluntad de Dios, Ruth se encuentra con Boaz, y ese encuentro, Boaz le da unas palabras de bendición hacia Ruth. Y esto lo vemos, hermanos, en el versículo 12. Ahí mismo del capítulo 2, versículo 12, vemos estas palabras de bendición de Boaz hacia Ruth. Le dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Estas son palabras de Boaz para Ruth. Pero esta expresión, hermanos, de bajo cuyas alas, es una expresión muy conocida, ya que nosotros la podemos encontrar en varios salmos. Por ejemplo, tú lo puedes ver en el Salmo 17, el Salmo 63, el Salmo 57, el Salmo 91 y entre otros salmos. Entonces era una expresión muy común y muy utilizada, hermanos. Pero esta palabra de ala se puede traducir como brazo o manto. La idea de esta palabra es que un niño pequeño, un niño temeroso, va y se esconde detrás de las faldas de su mamá para ser protegido. Entonces, estas palabras, hermanos, las vamos a volver a encontrar más adelante en el capítulo 3 y las vamos a estudiar un poco más a fondo. Pero, hermanos, Ruth rogaba que alguien tuviera misericordia de ella. Y vemos claramente que Boaz fue quien tuvo misericordia de ella. Porque Boaz le da alimento, le da protección, le da cuidado. Y esta figura de Boaz cuidando a Ruth es un paralelismo, hermanos, de Cristo cuidando a su iglesia. Y esta idea, hermanos, continúa y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Si me acompañas a Ruth, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 17 hasta acabar el capítulo. Dice así, capítulo 2, versículo 17, que es la parte donde vamos a empezar a estudiar. Dice, versículo 17, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Versículo 21, y Ruth la moabita dijo,
Además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo, pues, junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y del trigo y vivía con su suegra. Nota, hermano, que el versículo 17 empieza diciendo, espigó, pues, en el campo hasta la noche. Recordemos, hermanos, que Ruth no segaba. Ella lo único que hacía es recoger de lo que se caía de los segadores. Ese era su trabajo de Ruth, ir y recoger de lo que se caía. Entonces, vemos aquí en el versículo 17, y espigó pues en el campo hasta la noche. Ella estaba haciendo esto todo el día, desde temprano hasta la noche, y continúa diciendo, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. La palabra, hermanos, efa, esta palabra se refiere a una medida de grano, que aproximadamente eran como 40 litros. Eran como 2 garrafones de agua grandes en nuestros tiempos, hermanos. Imagínense la cantidad que recogió Ruth desde la mañana hasta la noche. Realmente a Ruth no le fue nada mal. Pero vean lo que continúa diciendo el versículo 18. Y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra, o sea, y Noemí, vio lo que había recogido. O sea, era bastante. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Versículo 19. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Hermanos, aquí vemos las palabras de Noemí como palabras de sorpresa. Ella estaba sorprendida, hermanos, porque todo esto, hermanos, no solamente les alcanzaba una noche, sino que todo esto les alcanzaba para muchos días. Era demasiado lo que Ruth traía. Pero fíjate, hermano, según tradiciones de aquel tiempo, cuando un familiar o alguien cercano a ti se sentaba a tu mesa, tú le servías de comer, y si esa persona se lo acababa, tú le volvías a servir de comer, y así, hermano, tú le servías de comer. Si se lo volvía a acabar, tú le servías de comer hasta que ella dejara comida en el plato. Así es como se hacía en aquel tiempo. Y esto pasó con Ruth, hermanos. Vean ahí el versículo 14, regresando arribita, versículo 14 dijo, y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu boca en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y escucha, y comió hasta que se sació y le sobró. Esto, hermanos, que le sobró, por supuesto que se lo llevó a su casa. Es por eso que ahí al final del versículo 18, regresando al final del versículo 18, dice, sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Esto es referente al versículo 14, lo que ella estaba comiendo. O sea, hermanos, lo que había recogido con su trabajo, más la comida que le dio Booz, era demasiado. Por eso Noemí se sorprendió y decía, no es normal que un día hayas espigado tanto. ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Cuéntame, Ruth, porque no es normal. Hermanos, vemos la respuesta de Ruth. La respuesta de Ruth fue muy sencilla. Muy sencilla. ¿Por qué? Porque ella no sabía quién era Booz. Ahí en el versículo 19 continuamos. Versículo 19 dice, y contó ella, o sea, Ruth contó a su suegra con quien había trabajado y dijo, escucha, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Es Booz. Por supuesto, hermanos, que Noemí sí sabe quién es Booz. Escucha, versículo 20, continuamos. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, porque no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Esta palabra, hermanos, que vemos de benevolencia en el hebreo es hesed, que significa fidelidad o lealtad. Inclusive, hermanos, se puede traducir también como gracia. O sea, Booz
ha dado más de lo que la ley exigía. Vos habías sido muy bueno, hermanos. Pero por las palabras que está diciendo Noemí, hermanos, podemos notar que vos quizá ya había ayudado anteriormente a esta familia, especialmente a su pariente Elimelec. Cuando ella dice estas palabras, pues que no ha rehusado a los vivos, o sea, no ha rehusado a los vivos, se está refiriendo a Ruth. La benevolencia, escucha, la benevolencia que tuvo para los que han muerto, refiriéndose a Elimelec. Entonces podemos notar que vos era un hombre bueno, un hombre fiel, un hombre leal. Pero sabes, hermano, nuestro Señor también ha sido bueno con nosotros. ¿No es cierto? Él ha sido bueno con nosotros. Cristo ha sido benevolente con nosotros. Él nos ha dado su gracia, ya que Él sacia nuestra hambre, Él sacia nuestra sed. Y nuestra alma necesitaba ese alimento espiritual y Él nos da de ese pan celestial, hermanos. Cristo es benevolente. Y es una realidad, hermanos, cada vez que nosotros escuchamos, ya sea una predicación en nuestra iglesia o ahora estos estudios que hacemos por medio de internet, cada vez que lo hacemos y que los escuchamos, es una realidad que en nuestra alma nos sentimos saciados, nos sentimos llenos, nos sentimos como Ruth, llenos y bendecidos. Y ciertamente pasa como Ruth. Ruth se fue a su casa y Noemí se maravillaba al ver a Ruth. Y así pasa contigo, hermano. Después de que tú vas a tu iglesia, después de que vas a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, tú vas lleno a tu casa. Y te encuentras con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos, y te dicen, ¿a dónde has ido? ¿Con quién has estado? Porque tu rostro refleja paz, tu rostro refleja esperanza. ¿Dónde has estado? Tú puedes contestar, hermano, he estado en los campos de Cristo. Y esto que ves, esto que puedes ver en mí solamente son pruebas muy pequeñas del gran banquete que tiene nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Cristo nos ha dado mucho por su benevolencia, por su gracia. Dice el Salmo 36, y me acompañas rápidamente, solamente por un segundo, al Salmo 36, versículo 7, sin perder el libro de Ruth, hermanos. Salmo 36, versículo 7 dice, cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan, escucha, bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Vos, hermanos, es muy generoso con Ruth. Cristo es aún más generoso con su iglesia. Bendiciones espirituales en abundancia nos da Cristo a nosotros, su iglesia. Pero regresando, hermanos, al libro de Ruth, capítulo 2, versículo 20, nota lo que continúa diciendo al final del versículo 20, palabras de Noemí al final. Del versículo 20 dice, después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Por el contexto, hermanos, podemos ver que Ruth no tenía idea de quién era Boaz. No sabía que él era un pariente, pero por supuesto que Noemí sí sabía quién era Boaz. Obviamente, esto no se lo dijeron a Ruth, y es porque Boaz no estaba en los planes de Noemí. Boaz no pasaba ni siquiera en la cabeza de Noemí. Nosotros podemos ver que desde el capítulo 1, Noemí estaba amargada, estaba desesperada, estaba triste, estaba abatida. Ella regresa a su casa sin ningún plan, sin ningún plan. Ella estaba triste por completo. Pero cuando Ruth le cuenta acerca de Boaz, ella recuerda. Noemí recuerda y dice, Él es pariente de nosotros, es misericordioso, porque ya lo fue antes con nosotros.
Él es misericordioso. Él es la solución de Dios. Él puede redimirnos. Ciertamente, hermano, las personas actúan así con Jesús. Desgraciadamente así pasa, no lo toman en cuenta, no piensan en Él. Jesús no está en sus planes y mucho menos piensan en Él si todo va bien, si tienen trabajo, si tienen salud, si tienen prosperidad. Y desgraciadamente, hermanos, en estos tiempos tampoco piensan en Jesús y las cosas van mal en sus vidas. Así como Noemí, están amargados. Y aunque saben que la solución es ir con Jesús, no van, no se acercan. Hasta que alguien viene y les dice, ¿sabes? Alguien me habló de Jesucristo. Y tú puedes contestar, ¿cómo? ¿De quién? ¿De Jesucristo? Ah, sí, es el Hijo de Dios. ¿Cómo no pensé en Él antes? ¿Cómo no vi a ese hombre? Y en ese instante, hermano, se enciende una luz en tu corazón. De la persona triste, de la persona desolada, se enciende una luz. En el corazón de Noemí, hermanos, se encendió una luz al escuchar voz, Ojalá, hermano, así se encienda una luz en tu corazón cuando escuches Jesucristo y puedas decir, voy a Él, voy a redimirme a Él y voy a suplicarle que tenga misericordia de mí, porque solo Él puede redimirme. Ojalá tú expreses estas palabras, hermano. Y hay algo interesante aquí y que es que esta palabra redimirme que vemos al final del versículo 20, hermanos, es muy importante, En el hebreo, hermanos, esta palabra de redimirme es goel, que se traduce como pariente redentor o pariente defensor, protector o vengador. Así se puede traducir. Y este pariente, de acuerdo a la ley, tenía 3 obligaciones. Uno, hermanos, ser el vengador. Por ejemplo, si mataban a tu pariente y su esposa quedaba viuda, entonces el redentor o el vengador tenía que matar al asesino, sangre por sangre. Tenía que traer juicio de acuerdo a Números 35. Entonces, por eso él era el vengador. También este Goel o este pariente redentor, número 2, hermanos, podía ayudar a familiares que estuvieran en una situación de pobreza. Por ejemplo, si tú, israelita, no tenías dinero, entonces tú te podrías vender como esclavo, pero tu pariente más cercano podía actuar como tu redentor y así comprar tu libertad, de acuerdo a Levíticos capítulo 25. Y número 3, hermano, otra función de este redentor, de este pariente, de este protector, de este Goel, podía casarse con la viuda desamparada para darle la protección, para darle descendencia y para darle una familia, de acuerdo a Deuteronomios capítulo 25. Entonces, hermanos, Noemí pensaba en un pariente protector, alguien que las iba a ayudar en medio de su pobreza. Y ojalá, hermano, tú puedas decir lo mismo acerca de Cristo. Ojalá tú puedas decir las palabras que expresa el autor de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ojalá tú puedas decir estas palabras. No hay nadie más que Cristo, porque solamente en Él podemos ser salvos. Ciertamente, hermanos, vos es bueno con Ruth y vos es el redentor que las va a comprar. Pero nota, hermano, versículo 21, ahí en Ruth, capítulo 2, versículo 21, continuando con nuestra lectura. Ruth 2, versículo 21 dice, y Ruth, la moabita, dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Aquí, hermanos, vos claramente le da trabajo a Ruth, no solo un día, no solo 2 días, sino hasta que se acabe, dice,
toda su siega. El proceso de la siega, hermanos, era muy largo. Primero se tenía que recoger la cebada y después se tenía que recoger el trigo y así hasta que toda la cosecha se acabara. Era muy largo el trabajo que le estaba dando Booz a Ruth. Pero Booz, hermanos, no solo ofrece trabajo, sino que también Booz le estaba ofreciendo protección, ya que Ruth era una mujer sola, una mujer desamparada. Y una mujer sola y desamparada en aquel tiempo significaba que era una mujer frágil, una mujer frágil. Ciertamente, hermanos, Ruth tenía todo con Booz. Por eso Noemí le contesta ahí, versículo 22, continuemos leyendo, versículo 22, vean la respuesta de Noemí. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentre en otro campo. O sea, Ruth, ni pienses en trabajar en otro campo, quédate con Booz, ahí tendrás trabajo, sustento y protección. La pregunta que tenemos que hacer aquí, hermanos, es, ¿por qué Ruth quisiera ir a otro campo? ¿Por qué ella pensaría en ir a otro campo? ¿No creen que esto sería ridículo pensarlo? Porque aquí Ruth lo tiene todo. ¿Por qué pensaría en ir a otro campo? Bueno, hermanos, ciertamente el pecado que tenemos puede jugarnos mal. Ruth pudo haber pensado, si aquí me fue bien, quizá en otro campo también me va a ir bien. Hoy me siento positiva, hoy me siento con suerte, voy a experimentar en otros lados. Pero no, hermanos. No es así. Por eso Noemí y el mismo Booz le dicen, no vayas a otros campos. Mira, aquí tienes absolutamente todo. Aquí no te falta nada. Allá afuera no encontrarás lo que aquí te estamos ofreciendo. Y sabes, hermanos, cuando has experimentado en los campos de Cristo, hermano, no te conviene ir a otro campo. Solamente pregúntate, ¿acaso no has visto cómo el Señor te ha tratado? ¿Acaso no has tenido protección, sustento, compañía? ¿Acaso no has tenido lo necesario porque Cristo te lo ha provisto? Respuesta, hermanos, por supuesto que sí, lo hemos tenido. No hay por qué pensar que afuera en los campos del mundo hay esperanza, hay felicidad. No, hermanos. No vayas a probar suerte a otros campos. No seas incrédulo, hermano. Es más, no seas ridículo. Allá afuera no hay nada mejor que lo que puedes encontrar en los campos de Cristo. El mismo consejo que le dio Noemí y que también le dio Booz, el mismo consejo que se lo dieron a Ruth, es el mismo consejo que el Señor te lo da a ti. No te apartes de los campos de Jesucristo. Aquí tendrás sustento, compañía, familia, protección. No salgas a otros campos. A ti, hermano, te conviene estar bajo el cuidado y bajo la mira de Cristo. Es una realidad, hermanos. Nosotros necesitamos un redentor. Nosotros necesitamos un protector. Nosotros nos creemos los fuertes, los hombres que lo pueden todo. Pero no es así, hermano. Necesitamos un Goel, un protector. Y ese, por supuesto, que es nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos estar en sus campos, porque ahí te conviene estar, hermano. Pero hay algo importante que tenemos que entender también. Y es, si tú estás en los campos de Cristo, eso no significa que no habrá dificultades. Él no promete quitar las dificultades, hermano. Lo que Él promete es que si te encuentras en una dificultad, Él estará contigo en medio de esas dificultades. Solamente recuerda la historia bíblica, hermano. Recuerda la historia de Daniel, cuando lo echaron a los leones. Esos leones estuvieron con Daniel. Posiblemente eran leones hambrientos que no habían comido. Pero ahí estaba Daniel y por supuesto que no se lo comieron. En esa misma historia de Daniel, a sus amigos los echaron al horno de fuego, pero a ellos no les pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ahí estaba el Señor.
Piensa en la historia de Noé. Noé estuvo en el evento tan catastrófico que en ningún momento de la historia va a volver a pasar y que no ha pasado. Un momento catastrófico muy grande. Estamos hablando del diluvio. Pero a Noé y a su familia no les pasó absolutamente nada. Ciertamente, hermano, estarás en pruebas, estarás en dificultades, pero tienes que tener la convicción de que el Señor Jesucristo estará contigo y te librará. Así que, hermanos, en los campos del Señor, ve y quédate ahí. Sométete a Cristo, trabaja junto con los que son de Cristo. Y no dejes de trabajar, hermano, en los campos de Cristo hasta que Él venga y te diga, se acabó la cosecha, se acabó la cosecha, vámonos a casa. Buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Hasta ese momento dejarás de trabajar en los campos de Cristo y estarás en la gloria con Él, hermano. Pero estate ahí, no te muevas. Ciertamente, hermano, este libro de Ruth, sin dudarlo ni por un momento, nosotros podemos ver a vos un tipo de Cristo. En vos podemos ver un tipo de Cristo. Lo que hace Cristo por nosotros, de cómo nos libera, de cómo nos perdona, de cómo nos redime, nosotros podemos ver que Cristo es la solución definitiva. Así como para Ruth fue vos su solución definitiva, o piensan en mí que su solución va a ser vos. Hermanos, concluye el libro de Ruth con estas palabras en el capítulo 2, versículo 23, dice, estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Solamente recuerda, hermano, Cristo es el Redentor, es el Goel perfecto. Él es, hermano, Cristo es nuestro vengador. Recuerda la historia de que se encuentra en Génesis, cuando la serpiente engaña a los que eran los representantes de la humanidad. Esto provocó que la muerte entrara. Pero dicen las Escrituras que Cristo aplastará su cabeza. Ciertamente, hermanos, la iglesia es perseguida por los enemigos de Cristo. Pero Cristo algún día vendrá y pondrá todos sus enemigos por estrado de sus pies. Él es nuestro vengador. Dice Romanos capítulo 12, versículo 19. Si me acompañas, Romanos capítulo 12, versículo 19. Escucha lo que dice Pablo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar, escucha, a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cristo, hermanos, es nuestro Goel, porque Él es nuestro vengador. Recuerda también, hermano, que Cristo también nos compró. Nosotros éramos esclavos del pecado y esclavos del diablo. Pero ve lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, dice Pablo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habéis sido comprados por precio. Hubo un precio, hermanos, que Jesús pagó porque Él nos compró. Esta ilustración, hermanos, también nosotros la podemos ver en el Éxodo, cuando el Señor mandó a que todo israelita sacrificara un cordero y con esa sangre del cordero pintara los dinteles de su puerta, porque solo en esas casas habría salvación, habría vida y habría redención. Asimismo, hermanos, con nosotros.
si en el, por así decirlo, en el dintel de tu corazón está pintado con la sangre de Cristo, o sea, si has decidido seguir a Cristo, si tú has decidido seguirlo y reconocer que tú eres pecador y que necesitas un Salvador, entonces eres suyo, porque estás comprado con la sangre de Cristo. Él nos compró, hermanos. Escucha lo que dice Isaías 43 y me acompaña rápidamente al libro de Isaías, al profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1. Isaías 43, versículo 1 dice: ahora, así dice Jehová, escucha, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Escucha, hermanos, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Asimismo contigo, hermano. Y por supuesto conmigo y con todos los hombres que hemos decidido seguir a Cristo de todo corazón. No temas, porque el Señor te ha redimido y ahora eres de Él. Te ha comprado por precio de sangre. Él se sacrificó, hermanos, para comprarte, porque tú eras esclavo del pecado, eras esclavo del diablo. Pero ahora dice Dios, mío eres tú. Ahora tú eres de Cristo, porque Él fue tu Redentor, Él fue tu Goel. Nosotros, hermanos, somos como Ruth. Estábamos desamparados, estábamos solos en tierra extraña. La única esperanza que tenemos es que Cristo ponga sus ojos en nosotros y nos compre a precio de sangre. Esa es la única esperanza que tiene aquel hombre solo, triste y desamparado. Y así, hermanos, como Ruth, estábamos trabajando en el campo y Boaz se acercó a ella con buenas intenciones. Asimismo, el Señor Jesús te mira con buenas intenciones y te dice: tú eres mío, te compré a precio de sangre. Y de ahí, hermanos, hay tantas bendiciones. Y una de ellas la podemos ver en Apocalipsis. Si me acompañas al libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 6, vemos palabras futuras que en algún día, hermanos, estaremos aquí diciendo estas palabras. Escucha Apocalipsis, capítulo 19, versículo 6, dice: y oí con la voz de una gran multitud. Esa gran multitud, hermanos, estaremos nosotros, en esa gran multitud. Y oí con la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, escucha, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Versículo 9, escucha, hermanos. Y el ángel me dijo, escribe, escucha, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hermano, Cristo es nuestro Redentor, el que nos salvó, el que nos da el privilegio de estar en su mesa, porque Él, versículo 9, nos llamó a la cena de las bodas del Cordero. Él es el novio, nosotros la novia. Hermanos, esta es una ilustración muy hermosa. Un día estaremos sentados en la mesa porque Cristo nos ha redimido. Si somos de Cristo, hermanos, somos de su propiedad. Y eso implica que también somos parte de su vida, parte de su obediencia, parte de su muerte y parte
en su gloria. Gracias a que Cristo es nuestro Redentor. Dios te bendiga, hermano.